Aleluya. Santo. Increíble cómo la música puede ministrar. 1, 2. Aleluya. Gracias, Señor. En esta mañana le damos la bienvenida a todos los que se están empezando a conectar. A todos aquellos que han entendido que hay un día especial y este es el día que ha hecho el Señor. Yo quisiera que vayamos todos juntos a la palabra y vayamos un momento al libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, donde la palabra de Dios dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de enderezar y tiempo de bailar. Y así sigue la palabra describiendo el tiempo. Yo entiendo que este es el tiempo que Dios nos ha dado a nosotros para estar unidos en nuestros hogares. Usted se preguntará, ¿para qué? Para reedificar nuestras familias, para volver nuevamente a enderezar nuestras veredas. Esta mañana, mientras orábamos con los hermanos de la iglesia, mi corazón se compungió de manera poderosa, porque recordé aquellos tiempos cuando era posible que nos reuniéramos. Y el Señor me habló y me dijo: en aquellos tiempos, cuando muchos de ustedes querían salir corriendo, porque era demasiado tiempo ya en la iglesia, yo le di ese tiempo para que compartieran mi amor. Hoy nos quedan las memorias, hoy nos quedan los recuerdos, pero sobre todo hoy nos queda el vínculo que Dios estableció entre nosotros. Nos queda el conocernos. Amén. Y es por eso que yo entiendo que en este tiempo que Dios te ha dejado en tu casa y me ha dejado a mí en la mía, Dios está reforzando nuevamente nuestros vínculos familiares. Dios nos está llamando a un nuevo renacer como familia, porque nosotros somos los responsables de que nuestras generaciones conozcan la palabra de Dios. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por este tiempo. Gracias por este hermoso día. Gracias por el sol. Mire, conéctese ya y busque a una persona con usted. Todavía tiene tiempo, siempre se lo digo, llame por teléfono. Hay muchas personas que en este tiempo están desesperados, ansiosos, angustiados porque no saben qué hacer. Dios tiene el control y tiene palabra para tu vida en este día. Y queremos hacer algo especial hoy, algo muy, muy especial. Queremos dar memoria y honrar ese tiempo que Dios nos dio para congregarnos como cuerpo, como hijos de Dios, como familia, como uno en Cristo y manifestar, aleluya, su presencia en nosotros. Gracias por esos tiempos. Gracias por el amor que es nuestra marca. Gracias, Padre, porque pudimos conocernos los unos a los otros. Pudimos abrazarnos, pudimos besarnos, pudimos amarnos, Señor. Aleluya. Mi alma se regocija. Pero también te damos gracias por este tiempo. Gracias porque nos tienes en la quietud, en ese silbido apacible. Gracias porque hemos podido emplear más tiempo en tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos emplear más tiempo en la oración. Gracias, Padre, porque podemos descubrir más secretos tuyos, Señor. Aleluya. Bendito y alabado sea. Gracias, Señor. Yo creo que le hemos dado tiempo a que llame a un amigo, a que llame a sus hijos en su casa y dile: ven, vamos a alabar a Dios, vamos a gozarnos juntos y levantar nuestras manos y declarar que sus misericordias son nuevas cada día.
¿Cuántos están listos? ¿Cuántos pueden levantar sus manos en su casa y decir gloria a Dios? Amén. Pues mire, vamos a entrar en un viaje muy especial en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre fue cantando, otras veces gritando, acompañado del sonido de bocina. Fue cantando, otras veces gritando a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. ¡Vamos a la fiesta! Fue grande Dios, que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre fue cantando, otra vez gritando, acompañado del sonido de bocina. Fue cantando, otra vez gritando, a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Jehová es mi guerrero. Él es que pelea Jehová la es mi batalla. guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé. Porque no es mi guerra sino la de Dios. Lanza y bandero yo daré. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Y con fuerza y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Sí, Señor. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Guitarra y pandero yo daré. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Y con fuerte y alta voz yo gritaré. Sí, Señor. Tararara. Vamos. Canta como dice. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos.
campeón ganador. en batalla, Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador. en batalla, Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Sí, Señor. Conmigo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador. en batalla, Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Yeah. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador. en batalla, Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. No te has ¿Cuántos tienen un Dios campeón esta noche? ¿Cuántos tienen un Dios todopoderoso? Eres el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, eres el poderoso de Israel, ¡Que se oiga! el poderoso de Israel. ¡Cántalo más fuerte! Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel. Poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Si lo crees, Mire, era una vueltica hacia el enemigo. Mira, fuera. Fuera de mi vida, Satanás. Tú no tienes autoridad. cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar, los carros del faraón. ¡Hey, hey! Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios
y te exaltaré. Echó los carros del faraón. Dale un fuerte aplauso a ese Dios poderoso, experto en batalla. Amén. Usted puede tener la paz, la confianza de saber que cuando usted le entrega el control de su vida a Cristo, Él pelea por ti. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu amor. Gracias porque somos tus hijos. Amén. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Levanta tus manos al Señor. Adoremos a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aquí estás. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Gracias, Señor. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Te llamamos milagroso. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás. Mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré. Levanta tu voz fuerte al Señor, te adoraré. Te llamamos milagroso. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Manos al Señor, vamos. Te damos gracias, Señor. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Cantémosle al Señor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, Señor. Así eres tú, así eres tú. Así eres tú. ¿Cuántos conocen al corazón de Dios? Así eres tú. Sí, Señor. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú.
palmas, con libertad, con mayor libertad, fluimos en presencia del Señor. Aleluya. El gozo del Señor es tu fortaleza. ¿Cuántos se gozan en el Señor en este día? Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Gracias, Señor. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, cántaselo al fuerte al Señor. Siempre estás sobrando. Sí, Señor. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. No pueda ver, está sobrando. En tinieblas, mi Dios, así eres tú. Él es precioso, Él es grande. Milagroso, abres caminos donde no lo hay. Luz en tinieblas. Bienaventurados los que confían en ti, Señor. Bienaventurados los que conocen, Señor, tus caminos. Abres caminos. Bienaventurados los que confían en ti. Luz en tinieblas. Bienaventurados somos Así eres tú. los que hemos recibido la gracia, el don del favor de Dios. Abres caminos. Levantamos nuestras manos aún en momentos de grandes pruebas. Así eres. Levantamos nuestras manos y declaramos que más grande es el que está conmigo, más grande es el que está contigo, más grande es el que mora dentro tuyo que el que habita allá afuera en el mundo. ¿Cuántos levantan sus manos con nosotros y declaran que más grande es Dios que mora dentro tuyo que el que habita allá afuera en el mundo? Que nuestro Dios ha vencido con poder, que nuestro Dios es grande, que Él es digno de ser alabado. Ese es el Dios a quien nosotros adoramos. Aunque no le vemos, sabemos que Él está obrando. Aunque no le podemos ver con nuestros ojos naturales, con los ojos espirituales podemos percibir que algo está haciendo Dios. Amén. Que podemos confiar y descansar en sus promesas, en su fidelidad. Amén. Sabemos y conocemos al Dios a quien adoramos. Amén. Cuando estamos en medio de las tormentas, el Señor nos dice que no tengamos temor de los vientos contrarios, porque el Señor está en medio de nosotros, en medio nuestro está Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Nuestra torre fuerte, nuestra roca de salvación eres tú, Señor. Por eso levantamos nuestras manos en este hermoso día. Amén. Señor, declarando que somos bienaventurados porque estamos adorando al Dios vivo, al Dios que te puede oír, al Dios que te puede socorrer, al Dios que tiene su mano extendida para decirte: hijo mío eres tú, hija mía eres tú, yo estoy contigo y estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Levanta tus manos y alaba, adora al Señor. Gracias, Señor. Donde sé que te voy a encontrar, quiero habitar en tu intimidad. Donde sé que te voy a encontrar, si tu presencia conmigo Cántaselo al Señor. yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va,
Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. Alguien puede levantar sus manos y adorar a Dios. Voy a llegar. Al único que es fiel para estar contigo. Al que has dicho, nunca te abandonaré, nunca te dejaré. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. La iglesia canta. No voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. No voy a llegar. Ahí está la mano de Jesús alcanzando tu vida. Él está extendiendo su mano hacia ti. Te está diciendo, hija mía, no es con tus fuerzas, es con mi poder. Deja que yo obre, deja que yo haga lo que tú jamás podrás hacer. Cuando se extiende la mano hacia el Señor en este día, cuando se extiende en su fe en aquel que es fiel, en aquel que ha prometido nunca dejarte, nunca desampararte. Cántaselo a Él. Hasta que suceda. Sí, Señor. Hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy. Hasta que suceda. Precioso. Hasta que tu gloria Precioso Jesús. inunde mi interior y no me voy. Hasta que suceda. Eres hermoso, precioso. Hasta que tu Extiende tu corazón, extiende tus manos hacia en Él. mi interior y no me voy. Dile, no me voy. Hasta que suceda. No me voy sin ti. Hasta que tu Jesús, gloria Cristo, interior. toma mi vida, dile. Tu Presencia conmigo no va. toma mi Yo corazón. no voy a ningún lugar. Toma mi alma, Señor. Cámbiame, transfórmame. Ya no quiero dar un paso más. Ya no quiero intentarlo más sin ti, Señor. Si tu presencia conmigo Aleluya. no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. ¿Cuántos pueden ver su rostro mirándote fijamente? Él te está mirando. Él te está recordando lo mucho que te ama y lo mucho que tú necesitas de Él. Alguien levanta sus manos y mira al Señor directamente y recibe la gracia que solo Cristo te puede dar. Amén. La ayuda que tú necesitas, el favor que tú estás buscando, la gracia de Dios está depositada en una sola persona y su nombre es Jesucristo. Y Él quiere alcanzar tu vida hoy. Hay personas que están flotando en el medio del mar buscando, esperando una salvación. Cristo se acerca hoy a tu vida nuevamente y extiende su mano para sacarte de esta situación en donde esta tormenta. ¿Cuántos toman la mano de Cristo Jesús en este día? Y cantamos al Señor nuevamente. Si tu presencia conmigo no va, Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. oh, cántaselo, levanta tu voz. Y no me iré
Dios. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún Cántalo con lugar, nosotros. no quiero llegar. Y haz de esta canción una oración Voy a llegar al Señor. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si haces de esta canción una oración genuina que sale de un corazón que reconoce que sin Él no podemos, que sin Él estamos perdidos, saldrás transformado de este lugar. Podrás ver mejores resultados, promesas cumplirse, bendiciones perseguirte a donde quiera que tú vayas. Dice la palabra del Señor que las bendiciones te perseguirán y te alcanzarán y serás bendito donde quiera que estés. ¿Cuántos reciben esta palabra de Dios? Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús, porque Él es una promesa cumplida. Ya las promesas, fuerte el aplauso a Cristo Jesús en esta hora. Padre, gracias por Cristo. Gracias por Jesús. Gracias por Cristo. Aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Él es el cumplimiento de las promesas de Dios para ti. Estamos caminando en pos de promesas ya concedidas por el Padre para ti. Te adoramos, Rey, bendecimos y exaltamos tu nombre. Hemos estado en un tren especial en este día y hemos estado también en una batalla, pero damos gracias al Señor porque entendemos que todo tiene un propósito. Amén. Y mientras estábamos tratando de traer a memoria esos recuerdos y luchábamos con la señal que se iba y venía, el Señor otra vez me decía: paz, yo tengo el control. Yo sé que en estos tiempos ha sido muy difícil. Sé que muchos hemos tenido que aprender cosas y experimentar y practicar cosas que no pensábamos que íbamos a hacer. Pero la palabra de Dios dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Así que si hubieron errores, damos gracias al Señor. Pero nos gozamos de vernos todos juntos. Amén. ¿Cuántos se gozaron en su casa? Yo sé que sí. Amén. Porque mi corazón estaba henchido de gozo y mis ojos se llenaban de lágrimas de poder volver a presenciarnos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. No quiero terminar este momento sin darle gracias al Señor por su fidelidad y a ustedes por haber confiado en nosotros como ministerio. El saber que la sana doctrina es establecida en la casa y ha sido demostrado una vez más a través de su apoyo, de sus diezmos, de sus ofrendas. Oramos cada día por ello y tratamos de administrarlo de la manera que glorifique al Padre. Amén. El reino de Dios se establece y van a venir tiempos mejores donde podamos nuevamente orar aquí como hacíamos antes con los niños, bendecirnos y adorarnos. Yo sé que ustedes están esperando una palabra fresca para este día y yo me gozo porque hay un pan que está saliendo del horno. Aleluya, dígale a su hermano: el pan está saliendo del horno. Aleluya. Es una palabra fresca que Dios ha puesto en el corazón de su Hijo para bendecirnos. Y yo espero que Dios nos hable a todos y que podamos ser edificados en este tiempo en que estamos viviendo y ver el resultado de lo que Dios está haciendo. Levante sus manos y diga: Señor, en este momento yo abro mi corazón una vez más para que tu palabra sea sembrada en mí. Amén. Desconéctese ya. Este es un momento de poner toda nuestra atención en lo que Dios va a hablar en nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ay, amén, aleluya. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por este nuevo día que el Señor nos regala para alabar su nombre, para glorificar su nombre? Yo estoy muy contento y muy agradecido de poder haber compartido con ustedes en una forma virtual a través del video el tiempo de adoración y de alabanza que tuvimos hace algunas semanas atrás. Mientras tanto, nosotros estamos aquí
esforzándonos y siguiendo fieles al Señor en este llamado que nos ha hecho de permanecer en su palabra, de vivir de acuerdo a lo que Él ha establecido para nosotros en este tiempo. Amén. Le doy gracias al Señor por sus vidas y quiero nuevamente orar para pedirle al Señor que en este día nos siga guiando, nos siga dirigiendo hacia el conocimiento pleno de la verdad en su palabra. Padre, te presentamos nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones a ti. Te pedimos, oh Dios amado, que tú nos regales más de tu gracia. Señor, que nos llenes y nos des espíritu de sabiduría y de revelación en tu palabra. Que podamos fluir en lo que es tu propósito eterno, Padre. Caminar bajo tu dirección, caminar bajo la dirección de tu Espíritu. Te pedimos, oh Dios, que nos sigas guiando. Te damos gracias, Padre, porque en medio del desierto, allí, Señor, tú estás cuidando de tus hijos, de tu pueblo. Y, Señor, tú provees en medio de la necesidad, en medio de la escasez. Te damos gracias por la fidelidad de tu pueblo, por aquellos que hemos permanecido fieles, creyendo de que tú provees, que tú eres quien bendices. Amén. Y tu bendición nos enriquece. Te damos gracias por los corazones fieles, por aquellos que en medio de la necesidad y de la crisis permanecen fieles con sus ofrendas, Señor, sus primicias, Padre, que son tuyas, oh Dios, que honran tu nombre y dan testimonio de que conocemos al Dios que servimos. Sabemos que nuestro Dios es un Dios de provisión. Amén. Que el Señor siga dando semilla al que siembra. Amén. En este hermoso día. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les invito a que me acompañen a la palabra de Dios y leamos juntos el primer libro de Corintios en su capítulo 2, versículos del 1 al 16. Estaremos mencionando como tema de introducción a lo que es la doctrina o la enseñanza del discernimiento espiritual. Aleluya. El tema que he escogido y le he puesto sencillamente a esta enseñanza es la fe y el discernimiento espiritual. Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 6 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder, del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya. Amén. Aquí usamos estos primeros versículos del capítulo 2 de Primera de Corintios como una base escritural para introducir la doctrina o la enseñanza de lo que es tener discernimiento espiritual. Aquí el apóstol escribe en esta epístola varias cosas importantes que hoy nosotros debemos revisar, porque vemos que dentro de toda la capacidad humana que el apóstol Pablo tuvo, suficiente capacidad para confiar en sus conocimientos y en su experiencia que como hombre había recibido en su vida,
se despoja y los pone a un lado cuando llega el momento de predicar el evangelio del Señor a los creyentes que estaban recibiendo sus enseñanzas. Y vemos que él aclara y dice en el primer versículo que cuando él fue a ellos a darles el testimonio de Dios, no fue con una excelencia de palabras o de sabiduría humana, sino que se despoja de toda esa palabrería y de toda esa sabiduría humana. Y dice en el versículo 2, me propuse no saber nada entre vosotros, no saber cosa alguna, sino a Jesucristo. Amén. Y a este crucificado. Y estas palabras son poderosas para nosotros porque nos habla de la actitud y el carácter de un apóstol que, teniendo a qué aferrarse, de qué vanagloriarse, se despoja de toda esta vanagloria, de toda esta gloria personal, para entonces poder traer una palabra entendible, sencilla, que glorifique no al hombre, sino a Dios, de donde proviene. Y este es muy importante para nosotros en este tiempo que la Biblia le llama, y el mismo apóstol en sus epístolas le llama los tiempos peligrosos, tiempos en donde vendrán falsos predicadores, falsos apóstoles, falsos maestros que predicarán de acuerdo a su propia concupiscencia, de acuerdo a su propio intelecto, de acuerdo a su propia sabiduría y no a la de Dios. Entonces continuamos mirando en el versículo 3, dice que él estuvo en medio de ellos con debilidad y mucho temor y temblor. Y añade diciendo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aleluya. En este tiempo hemos aprendido a reconocer muchas cosas. Hemos aprendido a reconocer que una crisis que nos alcanzó por medio de una pandemia, hemos reconocido que no éramos tan entendidos, ni éramos tan sabios, ni éramos tan inteligentes o prácticos como creíamos ser. A través de esta pandemia hemos aprendido muchas cosas, y hablando con la pastora, mi esposa, entre nosotros llegamos a la conclusión de que sí existen en este momento muchas razones por las cuales nosotros debemos detenernos a recordar y a reflexionar qué hemos aprendido de toda esta experiencia que hemos vivido. ¿Qué hemos aprendido usted y yo de las cosas que han venido a nuestras vidas, de las cosas que hemos podido ver y oír con nuestros sentidos naturales? Amén. Y sobre todo, ¿qué es lo que hemos aprendido? Entendemos que para poder llegar a una conclusión que sea de beneficio para nosotros, debemos reconocer que existen dos ámbitos en el cual nosotros estamos llamados a tener un aprendizaje, una reflexión y un entendimiento de las cosas que vivimos. Y estos dos ámbitos son pues precisamente el ámbito natural y el ámbito espiritual. El ámbito natural, en donde lo que aprendemos, lo aprendemos recibiendo por medio de los sentidos naturales que tenemos para poder oír, palpar, escuchar, hablar y ver las cosas naturales que acontecen en nuestra vida, y por medio del razonamiento, la educación y la sabiduría humana poder determinar las cosas que aprendemos de ellas. Mas sin embargo también existe un ámbito espiritual en donde también como hijos de Dios y como iglesia en este tiempo presente estamos llamados a aprender y a crecer de las experiencias que vivimos, especialmente en estos últimos meses. Reconocemos que este ámbito espiritual está básicamente siendo dirigido por la intervención divina en nuestras vidas.
debemos recordar entonces que para este ámbito espiritual nos hace falta que la presencia de Dios esté presente para revelarnos, para dirigirnos por medio de su Espíritu Santo y llevarnos a una entendimiento y revelación más precisas que nos puedan dar entendimiento y podamos ser cada día más edificados. De tal manera que podemos determinar que hemos aprendido muchas cosas en este tiempo. En lo natural, hemos aprendido a que no éramos tan cuidadosos como creíamos ser. Amén. Hemos aprendido a lavarnos las manos correctamente. Hemos aprendido inclusive a cepillarnos y a limpiarnos la boca correctamente, a cepillarnos bien, a enjuagarnos las bocas, e inclusive a desinfectarnos de bacterias haciendo gárgaras de sal con limón, vinagre, agua caliente, una infinidad de cosas que por lo regular nunca practicábamos. Comprendimos que no éramos tan cuidadosos como creíamos ser. Hemos aprendido a reconocer que todas estas cosas nos hacen falta en lo natural. Y ha obrado para bien en el proceso de experiencia que hemos vivido. De igual manera hemos aprendido a cuidar nuestros alimentos e inclusive a lavar los alimentos que compramos en el mercado antes de introducirlos en nuestras casas y en nuestros gabinetes, en las cocinas. Nunca habíamos inclusive hasta lavado los plátanos y las naranjas antes de llevarlas a la cocina. Antes lo hacíamos en una forma precipitada y confiada, mas sin embargo ahora hemos entendido de que no es prudente ni es sabio hacerlo de esta manera. De manera, hermano, que podemos concluir que muchas cosas hemos aprendido en lo natural. Hemos aprendido a usar mascarillas cuando estamos infectados con la gripe para evitar contagiar a otros, cosa que antes nos avergonzaba. Hoy entendemos que no debe producir ni es razón de sentirnos avergonzados. Por el contrario, es una señal de madurez, es una señal de responsabilidad, es una señal de amor al prójimo. Y cómo no aprender las cosas buenas que pues nos han venido en este tiempo. Pero también en el ámbito espiritual hemos aprendido muchas cosas. Y nos es necesario reconocer que para aprender en el ámbito espiritual hay un don de Dios llamado el don de discernimiento espiritual. Amén. Que es lo que el apóstol Pablo está hablando en esta epístola. En el versículo 6 continúa diciendo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aleluya. Podemos ver, amados, que en este pasaje el apóstol está introduciendo y ampliando más esta enseñanza
del don de discernimiento espiritual que viene a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios que hemos recibido en nuestra vida. Si hay una forma de poder determinar por qué muchas personas en el ambiente natural aparentemente no han aprendido lo suficiente a través de esta experiencia, de esta pandemia global que ha venido a nuestras vidas, es porque les está faltando algo muy importante. Y como nosotros como iglesia debemos reconocer la ventaja que tenemos sobre aquellos quienes no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Amén. La ventaja que como iglesia tenemos es la presencia, es haber recibido la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, el cual conoce el corazón de Dios y ha venido para revelarnos el plan, la intención y la dirección de Dios para todos nosotros. Este gran recurso que tenemos sobre los demás es lo que nos hace aprender y crecer en el ambiente tanto natural como también en lo espiritual. Amén. Y esto trae una diferencia y un resultado distinto en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, en nuestro andar, en las metas que tenemos y sobre todo en el estilo de vida que llevamos mientras estamos en este mundo. Por aquellos que no tienen esta habilidad de discernir en lo espiritual, aquellos que no han recibido este don de discernir espiritualmente, pues no podrán tener el mismo nivel ni la misma perspectiva en determinar las razones y el propósito que Dios tiene al permitir tales cosas como las que estamos viviendo en este tiempo. Nosotros debemos reconocer que somos muy bienaventurados, bendecidos por la gracia de haber recibido a la tercera persona de Dios, al Espíritu Santo de Dios en nosotros, al Consolador, al que fue prometido por Jesucristo, aquel que iba a venir a revelarnos la voluntad del Padre y a darnos testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es pues quien nos dirige y nos ayuda a entender las cosas espirituales que otros jamás podrían entender a causa de no contar con el mismo recurso que es la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de un creyente. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Versículo 10 nuevamente dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Amén. El Espíritu Santo sabe escudriñar lo más profundo de Dios y nos lo revela a nosotros y nos habla a nuestro espíritu y nos hace entender cosas que van más allá del entendimiento y el razonamiento humano. Lo que los sentidos naturales no pueden alcanzar a interpretar, así tampoco podrán llegar a una conclusión espiritual, porque los sentidos naturales tienen un límite. Están solamente sujetos a discernir y a funcionar lo que perciben en el mundo físico natural. Amén. Pero cuando se trata de discernir lo espiritual, entonces vemos que estos sentidos naturales que tenemos no nos son útiles para interpretar y para recibir la enseñanza que Dios, que es espíritu, nos podría estar dando a través de las experiencias que tenemos. Amén. Y esto es sumamente grande y poderoso, que nos sirve como una piedra de base, de fundamento, para poder ir identificando cuáles son aquellas ventajas que como creyentes e hijos de Dios tenemos en nuestra vida. Amén. A causa de no tener
la presencia del Espíritu Santo, muchos en este tiempo no han sacado verdaderamente provecho de la experiencia que están viviendo. Muchos equivocadamente, al no tener una respuesta, han vivido un tiempo de frustración, de desánimo, de desesperación, al no entender el porqué de las cosas que han acontecido. Pero los que son espirituales, aquellos que somos guiados por el Espíritu Santo, aquellos que hemos podido discernir la voz de Dios por medio del Espíritu, que nos dice las intenciones de Dios, que nos revela los planes y propósitos de Dios, podemos hallar una respuesta en este tiempo. Amén. Podemos reconocer que así como realmente dice la Escritura, todo obrará para bien en la vida de aquellos que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito somos llamados. Entendemos que Dios tiene un propósito para cada cosa que acontece en nuestra vida. Espiritualmente hablando, podemos decir muchas cosas. Una de ellas es reconocer que si algo hemos aprendido de esta pandemia en el ambiente espiritual, es que no nos podemos aferrar a nada terrenal, porque todo lo que nosotros conocemos y vemos y palpamos y sentimos en este mundo es temporal. Amén. Mas sin embargo, la evidencia espiritual nos dice y nos advierte de que todo lo terrenal es pasajero, pero que también existe un mundo espiritual, existe una realidad eterna, que las Escrituras nos han declarado con mucha abundancia de que son cosas que Dios ha reservado para los que le aman desde antes de la creación de todas las cosas. Amén. Que existe un mundo espiritual que es primero que el mundo físico natural, y que aunque lo natural llegue a su fin, lo que fue primero permanecerá. Y nosotros, los que ahora hemos podido desarrollar el discernimiento espiritual, nos ayuda en gran manera, ya que podemos atravesar diferentes pruebas en la vida, mirar muchos acontecimientos que otros no entienden para su provecho. Mas sin embargo, nosotros somos edificados porque todas las cosas que acontecen nos ayudan a entender de que el propósito de Dios escrito en su palabra se está cumpliendo tal y como Él nos ha dicho. Las Escrituras están llenas de pasajes y de consejos que Dios nos da para que cuando veamos tiempos difíciles como lo que estamos viviendo ahora, podamos ser consolados, podamos ser fortalecidos, podamos tener un propósito firme en nuestra vida, que aunque veamos que todo se está desarmando, todos los sistemas se están colapsando, con todo nosotros sigamos caminando en fe, porque sabemos ya lo que Dios nos ha revelado por su Espíritu Santo, de cuáles son los propósitos que Dios tiene para con nosotros. Entendemos que en este tiempo, inclusive muchos de nosotros, por no decir todos, hemos aprendido a reconocer que todo lo que hay en esta vida verdaderamente es vanidad. Hubo un hombre llamado Salomón, el rey Salomón, rey de Israel, hijo del rey David, que en sus años de juventud fue escogido para reinar, para heredar un reino, el reino del pueblo de Dios, de Israel. Y en su tiempo de él tomar decisiones, de empezar a ejercer su reinado, consultó a Dios y oró a Dios pidiéndole sabiduría. Desde entonces entendemos que esta sabiduría, que también quiere decir dar o tener discernimiento entre el bien y el mal, fue dada a Salomón para que pudiera ejercer su gobierno. Y vemos que en los libros que el mismo Salomón escribió, Eclesiastés y Proverbios, son libros que nosotros, libros sapiensales, que nosotros escogemos y leemos para poder tener sabiduría e interpretación de las cosas que como seres humanos no entendemos.
Y esta sabiduría de Dios, pues las iremos compartiendo en nuestros mensajes que pues con la gracia del Señor tendremos para compartir. Solo hago una pincelada acerca de lo que es el propósito del libro de Proverbios y Eclesiastés, escritos por el rey Salomón, y entonces podemos absorber mucho de las preguntas, mucha sabiduría acerca de la vida, mucho entendimiento de que tuvo un hombre de Dios, que lo tuvo todo en esta vida. Abundancia de bienes, abundancia de todos los deseos, abundancia de sabiduría, pero que al final llegaron a una conclusión acerca de lo que es la vida, que es espiritual, que es sabiduría dada por el Espíritu Santo de Dios, y esa sabiduría es la que nosotros podemos en este momento usar como una referencia para lo que estamos viviendo. Mucha gente desesperada, mucha gente sin propósito, mucha gente que vive angustiada porque no entiende por qué han venido tantas cosas a este mundo. Y sobre todo lo más lamentable del caso es de que hay mucha gente que ya se les está olvidando verdaderamente aprender algo de la experiencia que como seres humanos hemos tenido en esta pandemia, y están empezando a actuar como si nada hubiera pasado en las ciudades, en las calles. Personas que están volviendo a lo mismo que eran antes, personas que están volviendo a la misma rutina que tenían antes, personas, gente que no han recibido algo provechoso para sus vidas en esta experiencia. Parece ser que no aprendieron, parece ser que no recibieron el mensaje, parece ser que no entendieron por qué Dios permitió todas las cosas que han venido. Aunque hemos oído muchas cosas a través de las redes sociales en esta experiencia de esta pandemia, hemos visto cómo han salido poetas alabando el nombre del COVID-19, del coronavirus. Hemos oído autores de canciones cantándole al coronavirus. Y algunos todavía le dan gracias. Gracias, coronavirus. Y están haciendo tantas cosas humanamente, expresando gratitud a cosas que supuestamente debimos haber aprendido del coronavirus. La realidad es que muchos de nosotros pues ya se nos está olvidando qué fue lo que aprendimos de este coronavirus que llegó a nuestras vidas y que todavía sigue enseñándonos muchas cosas a nosotros. Como les dije al comienzo, hemos aprendido a reconocer muchas cosas, pero espiritualmente hemos aprendido a reconocer y a confirmar que la palabra de Dios es veraz, que Dios es fiel en su palabra, que la palabra de Dios permanece la misma y que la palabra de Dios tiene poder para sustentar y gobernar nuestras vidas a través del entendimiento, a través del discernimiento espiritual que tenemos por medio del Espíritu Santo, quien nos revela que todas estas cosas que hoy estamos viviendo son cosas que no sorprenden a Dios de ninguna manera. Por el contrario, la Escritura, como dije, está llena de versículos donde usted y yo podemos leer acerca de todas estas cosas que hoy vemos habiendo sido profetizadas que sucederían, pero que al final hay un propósito eterno, hay una intención por la cual Dios permite que todo esto acontezca. Los espirituales podemos reconocer que Dios permite estas cosas con un propósito, aunque lo que estemos viendo sean casos lamentables, aunque en lo natural estemos padeciendo y sufriendo de mucho dolor a causa de ver partir a seres queridos y ver tanta enfermedad y tanta muerte en el mundo. No encontramos en lo natural una respuesta. No solamente podemos consolar y responder a todas nuestras inquietudes que como humanos tenemos acerca de la
de la sencilla explicación de que es una pandemia y que lo que ha sucedido ahora ya había sucedido antes. Y de esta manera tratar de responder a las inquietudes que tenemos y decir que bueno, son cosas que siempre pasan y seguirán pasando en el mundo. No creo que esto sea la mejor forma de aprender y de ser edificado a través de una experiencia tan significativa y tan dolorosa como la que estamos viviendo. Hace falta un sentido más amplio que nuestros sentidos naturales para poder interpretar la intención de Dios en medio de todo esto. Hace falta el discernimiento espiritual para poder entender y reconocer que si hay algo grande que podemos aprender de nuestra vida durante permanezcamos aquí, es que nosotros no nos podemos aferrar a nada material, que todo lo que hoy tenemos, bienes, posesiones, finanzas, profesión, todas las cosas que hoy nos han sido dadas en esta vida, son todas, las hemos encontrado todas aquí y no nos las podremos llevar. Aleluya. Mas sin embargo, esto a mí y a todos nosotros creo que nos debe enseñar de que existe un propósito mayor de Dios para todo esto que ha venido, y es reconocer de que hay una esperanza de vida eterna para los que creen en Dios. Es reconocer que lo que Dios ha dicho en su palabra, que todo pasará, mas su palabra permanecerá, es realidad. De que todos nosotros los que estamos aquí, por más que amemos lo terrenal, por más que hayamos aprendido a disfrutar lo que aquí hay, tarde o temprano tendremos que dejarlo. Entonces viene la pregunta más interesante: ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después que se termine la vida? Muchos creen y dicen, bueno, después de la vida no hay nada más. Bueno, la Escritura, la palabra del Señor da testimonio de todo lo contrario. Las Escrituras nos enseñan de que primero fue el ámbito o la vida espiritual, y que de lo espiritual, de lo invisible, fue creado y traído lo que hoy es visible, lo que hoy es natural. Pero que antes de lo natural ya existía lo espiritual, y que lo espiritual permanecerá en la eternidad. Mas sin embargo lo terrenal y natural es pasajeros, algún día se terminará, y para eso debemos tener un discernimiento espiritual, debemos tener una conciencia y una mente y un espíritu dirigido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre en esta hermosa mañana? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por el Espíritu Santo que hemos recibido de parte del Señor? Versículo 12 nuevamente dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el versículo 14 dice algo muy relevante. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No es sorpresa para ninguno de nosotros que a los creyentes se nos llamen locos, cuando caminamos y reaccionamos en una forma diferente a lo que comúnmente sería la reacción de personas que frente a las mismas circunstancias que nosotros se diferencian en la actitud, en la conducta y en la forma de vivir que tenemos. Sabemos que nosotros tenemos esta gran ventaja, que al mismo tiempo estamos dando testimonio, y es nuestro deseo de que usted que me escucha
también reciba. La intención y el deseo de Dios a través de esta predicación es para que usted se dé cuenta de que hay un recurso que si acaso usted todavía no lo ha recibido en su vida, sepa que está disponible para usted. Sepa que Dios está esperando hasta este momento y seguirá esperando hasta que usted pueda entender, hasta que usted pueda abrir su corazón y decirle a Dios: Padre, yo también quiero recibir al Espíritu Santo de Dios en mi vida. Yo también necesito desarrollar esa visión, ese discernimiento espiritual para discernir la verdad de la mentira, no solo en lo natural, sino también en lo espiritual. Este día es un día hermoso para nosotros. Es un tiempo muy especial para todos nosotros que hemos vivido esta experiencia tan grande y tan triste en muchos casos, pero que también nos ayuda a mirar las cosas espirituales y a reconocer que no todo lo entendemos y somos capaces de entender en lo natural, que hace falta esa presencia del Espíritu Santo. Hace falta oír la voz de Dios. Hace falta escuchar la voz del Espíritu Santo y que nos hable y nos dé testimonio, que nos consuele, que nos levante, nos fortalezca, nos guía. ¿Cuántas cosas el Espíritu Santo ha venido a hacer en nuestras vidas? ¿Cuántos alaban su nombre en este hermoso día? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esta presencia tan hermosa, esta promesa cumplida gracias a Cristo? Gracias al sacrificio de Jesús, a su sangre preciosa que fue derramada por nuestros pecados, por nuestras culpas, y que quitó toda condenación de nuestra vida, y que pudimos ser justificados por Dios, por la sangre de Cristo, de manera que podamos entonces recibir la promesa del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que es lo que verdaderamente nos ayuda a caminar por fe. Porque ¿cómo entonces yo puedo unir ambas cosas? He venido hablando mucho acerca de lo que es la fe y de cómo debemos aprender a caminar por fe y no por vista. Para caminar por fe nos hace falta haber creído en la palabra de Dios, porque el oír la palabra de Dios produce fe en nosotros, y esa esperanza, producto de haber oído y conocer cuáles son las promesas que Dios nos ha dado en su palabra, es lo que activa nuestra fe. Podemos caminar no por vista, sino que caminamos por fe, caminando aún como si viéramos lo que todavía no ha venido. Y eso es caminar por fe. Caminar por fe significa nuevamente que caminamos de acuerdo a las promesas de Dios en su palabra. Pero ¿sabe algo? Necesitamos también la ayuda del Espíritu Santo para poder discernir cuál de esas promesas o cuáles son esas promesas que Dios nos ha dado en su palabra, de manera que no podamos ser engañados, de manera que podamos usted y yo tener aquella habilidad de discernir cuando la palabra que estamos escuchando, según o de acuerdo a lo que están diciendo, viene de parte de Dios o no. Es importante que podamos discernir inclusive lo que nosotros entendemos que es lo que Dios está hablando. Por eso que los tiempos difíciles, los tiempos peligrosos llegaron, porque hay mucha gente predicando evangelios cómodos, evangelios que nos predican y nos enseñan, que son nacidos y surgen de la propia concupiscencia, del propio deseo natural humano del que predica. Mas sin embargo, nosotros debemos como hijos de Dios estar bien preparados y bien entendidos y bien alineados a la voz del Espíritu Santo para poder discernir cuál es este evangelio que nos están predicando, cuál es la palabra que estamos oyendo, si verdaderamente es la palabra que ha salido de Dios para nosotros, o es una palabra que viene de una filosofía falsa, de una doctrina falsa, de intenciones humanas, de espíritus de engaño y de error, o verdaderamente
estaríamos recibiendo la palabra del Dios viviente para nuestras vidas. Aleluya. Por eso que en este día celebramos la presencia de Dios y vemos la importancia que tiene el poder tener y desarrollar este don de discernimiento espiritual que estamos hablando. Este don de discernimiento nos ayuda a tener la dirección y a mantener la dirección correcta en nuestro andar por fe. Porque cuando caminamos en obediencia a Dios y caminamos por fe, que en otras palabras es caminando sin haber recibido lo prometido, sino que caminamos como si estuviese, como si ya lo hubiéramos recibido, como si ya estuviera ahí sin estarlo. Entonces tenemos una ayuda no adicional, sino complementaria, fundamental, que nos permite hacerlo con precisión y con claridad. Para esto es bueno el discernimiento espiritual. Para esto entonces es útil la voz del Espíritu Santo, quien mora en nosotros, quien nos habla, nos revela la voluntad del Padre a través de las Escrituras a nosotros, nos hace saber que las cosas que están aconteciendo en nuestra vida no son inútiles, no son sin propósito, sino que todo lo que ha venido a nosotros, aleluya, viene con el propósito de producir un fruto para la gloria de Dios. Viene con la intención de ser edificados y llevados a un nivel de madurez más alto. Viene con la intención de que seamos guiados y sobre todo que podamos cumplir con nuestra asignación de que como hijos de Dios todavía tenemos que ejercer durante nuestro tiempo terrenal. Es para eso y para muchas cosas más que el discernimiento de espíritu nos ayuda. Mucha gente dice, yo camino en fe, pero ¿cuántos no son engañados en ese caminar por fe por espíritus engañosos? Por espíritus que hablan y se hacen pasar o hacen creer al creyente, al oyente, que es la voz de Dios que están oyendo. Mas sin embargo es un espíritu engañoso, pero al no tener la habilidad de discernir la voz que están oyendo, entonces fácilmente toman malas decisiones. Entonces fácilmente se equivocan en su caminar en esta vida. Entonces fácilmente se desaniman al ver una vida infructífera, al no comprender el propósito de Dios para sus vidas. Qué importante es entonces recibir este don de discernir espiritualmente las cosas que estamos viviendo y todo lo que viene a nuestra vida diariamente. Quiero concluir con esta participación orando por aquellos que todavía no se han animado, por aquellos que todavía tienen lucha por recibir este gran don, esta gran promesa que es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Muchos dicen en este momento, pues yo no conozco al Espíritu Santo. Nunca me habían hablado del Espíritu Santo. No sabía que yo estaba viviendo sin oír claramente la voz de Dios. Déjame decirte que la voz del Espíritu Santo no es la voz de tu conciencia. Déjame decirte que la voz del Espíritu Santo no es la voz de tu alma. Déjame decirte que la voz del Espíritu Santo no es la voz del mundo. La voz del Espíritu Santo no es la voz de tus padres, ni de tu mamá, ni de tu mamá. La voz del Espíritu Santo es la voz de Dios. Es la voz que viene a aquellos que han recibido, que han entregado sus vidas a Jesucristo, que ya no caminan de acuerdo a su yo, sino que decidieron caminar su vida en obediencia, en fe, creyendo que Jesucristo es el único camino a la salvación y a la vida eterna. Que Jesucristo es el único que nos puede dar la oportunidad de recibir esa hermosa promesa llamada el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Aleluya, levanta tu mano conmigo en esta hora si puedes. Padre, en el nombre de Jesús declaro que tu Espíritu está hablando al espíritu de tus hijos en esta mañana. Oh Padre, podemos ver y puedo discernir en el Espíritu que esto es una sorpresa para mucha gente que anhelaba conocerte,
para muchos aquellos que necesitan un consuelo, una palabra que les consuele el corazón, porque todavía no han podido entender ni aprender nada de lo que ha acontecido. Te pido, Señor, que aquellos que necesitan, aquellos que reconocen que algo importante les está faltando en su vida, puedan abrir su corazón para creer en Jesucristo y por medio de la fe en Cristo recibir la promesa de Dios, la esperanza, el Espíritu Santo de Dios a sus vidas. Espíritu Santo, gracias. Yo sé que tú estás presente. Yo sé que tú estás tocando las vidas, estás trayendo entendimiento, revelación de que tú eres real, Espíritu Santo, que tú eres verdadero. En este momento llena los corazones hambrientos de ti. Llena las vidas sedientas de ti. Espíritu Santo, yo te doy gracias, porque en esta mañana no he venido con palabras de hombre, sino con palabras que provienen de ti. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres la respuesta a esta pandemia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres la solución. Tú eres la intención de Dios. Hay mucha gente que no entiende para qué bueno puede servir estas malas experiencias en la vida del ser humano. La respuesta es el Espíritu Santo. Te está faltando la fuente, te está faltando el discernimiento, te está faltando oír la voz de Dios. Aleluya, para que podamos entender que todo lo que hoy tenemos y vivimos en este mundo natural, por más bueno y excelente que sea, solo es temporal, es pasajero, pero que lo mejor aún está por venir. Y todo eso lo recibimos en fe y por revelación del Espíritu Santo de Dios, testimonio del Espíritu Santo de Dios, quien nos ha redimido del pecado y de la muerte, pero que también nos ha dicho que nos redimirá de este cuerpo mortal en el cual vivimos, para que tengamos un cuerpo nuevo, glorificado, el cual sea útil para la vida eterna que Dios tiene preparada para los que le aman. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu gracia, tu favor permanezca sobre nosotros. Y ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, a crecer y ser edificados en tu palabra, oh Dios. Te damos gracias en el santo y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Quiero darle gracias a todas las personas que nos han ayudado en este día, que han intercedido por nosotros. Y quiero invitarte a que si tú has recibido a Cristo como Señor en tu vida, en este día nos puedas mandar un mensaje, puedas decirnos: pastores, gracias, he recibido a Cristo, he recibido al Señor en mi vida. Nosotros queremos saber quién eres, queremos orar por ti y darte la bienvenida a esta gran familia de Dios. Te damos gracias, mi esposa, la pastora Aurea, y yo, el pastor Daniel Bazán, desde aquí de la ciudad de Nueva York, nos despedimos declarando que la gracia, el favor y el poder de Dios permanezcan sobre sus vidas para la gloria de Dios. Amén y amén.